La primera vez que prendieron un carro en Colombia, la gente que lo escuchó pensó que era el rugido de un monstruo. Todo ocurrió en 1899. En esa época, los descubrimientos de Michael Faraday ya se aplicaban en miles de centrales eléctricas de Inglaterra. Las películas de Georges Méliès recibían aplausos en los teatros de Francia y los hermanos Wright estaban a punto de hacer volar un avión en Estados Unidos. Pero Colombia parecía atrapada en el pasado. Las 7 décadas turbulentas que siguieron a la independencia nos terminaron dejando en manos de unos dirigentes que no eran muy diferentes a los déspotas españoles. Igual que en la colonia, la religión no era una libertad sino una imposición y la ciencia era vista como un sacrilegio en su contra. La mayoría del territorio nacional, conectado a duras penas por trochas y caminos de herradura, estaba en manos de terratenientes protegidos por un gobierno que, además, le ponía barreras a cualquier cosa que viniera del extranjero, haciendo prácticamente imposible emprender cualquier actividad productiva. Sin embargo, como siempre, hubo desobedientes que se atrevieron a llevar la contraria. Carlos Coriolano Amador, miembro de una familia pudiente de Medellín, fue uno de los primeros que decidió pasarse del negocio agrícola y minero al mundo de la automatización y la tecnificación propios de la industria. Y como si fuera un milagro, en un país lleno de campesinos aislados en sus parcelas, Amador llegó a concentrar 1.200 trabajadores, les construyó casas y los dotó de las herramientas, insumos, maquinarias y condiciones para hacer su trabajo. En poco tiempo se convirtió en el hombre más rico de Colombia, pero los periódicos de la época se encargaron de convertirlo en una caricatura. Le pusieron el apodo de El Burro de Oro y lo mostraron como un adicto a los lujos, que se la pasaba paseando en Europa y traía todo tipo de cosas extravagantes e inútiles. Y es que sin duda Amador era diferente a los ricos colombianos a los que la prensa estaba acostumbrada. A diferencia de esos señores feudales, conformistas y elevados, él soñaba con que Colombia viviera en ese futuro que los colombianos no podían conocer porque solo existía del otro lado del mar. Así que un día Amador decidió comprarse ese sueño y traérselo para acá. Como si los barcos transatlánticos fueran una máquina del tiempo, el empresario desembarcó en Francia con la determinación de conseguir un fonógrafo, el aparato que había sido inventado hace 20 años por Thomas Alva Edison y había sido mejorado en el laboratorio de Alexander Graham Bell. Valiéndose de su fortuna, compró una de las máquinas de mejor calidad y varios ejemplares de música clásica que hizo sonar en diferentes teatros de Medellín. Pero el interés inicial de algunos se fue desvaneciendo con el tiempo. A pesar de la novedad, el público paisa consideró que el fonógrafo en ese tiempo arcaico no sonaba igual que los músicos de verdad interpretando en vivo. Amador volvió a zarpar en su máquina del tiempo y esta vez tuvo que gastar un poco más de lo ganado y de lo heredado y estaba dispuesto a hacerlo con tal de abrirle los ojos a Colombia hacia una nueva época que estaba viviéndose en el resto del mundo. Después de indagar entre grandes personalidades de París, averiguó dónde podía llevarse un cinematógrafo para proyectar películas, un invento aún más reciente y local creado por los hermanos Lumière. Según algunas fuentes, el cinematógrafo que Amador trajo a la capital antioqueña fue el primero que hubo en toda Sudamérica. La sensación que causó fue mayor que la del fonógrafo, pero el objetivo de Amador no era causar sensación por causarla ni entretener por entretener a nuestro pueblo de campesinos. Su idea era mostrar que la ciencia podía crear los milagros que la religión oficial, impuesta y obligatoria, prometía para la otra vida. Entre eso, lo importante no era la magia de poder ver o escuchar cosas que no estaban pasando en ese momento, sino la posibilidad de hacer más fácil la vida de la gente. Y fue ahí cuando Amador decidió traer un automóvil. A la élite de la ciudad, incluso a las personas más cercanas a él y a las que también habían tenido el privilegio de viajar a otras latitudes, la idea les parecía un absurdo. Ahora sí, el burro de oro se había enloquecido de riqueza. ¿Cómo iba a ser posible que la máquina del alemán Carl Benz, recién inventada, llegara a una ciudad en la montaña del rincón más olvidado del mundo? ¿Quién iba a conducir esa bestia de acero de la que aún había pocos miles de modelos en Europa en manos de los más ricos de los ricos? ¿Cómo iba a moverse por sí sola? Amador, después de un viaje a Francia más largo que los anteriores, les cerró la boca a todos. No solo pudo conseguir un automóvil rojo de marca de Dion Bouton con un motor a gasolina de 2,5 caballos que se manejaba por medio de una palanca con cadenas. También tuvo dinero suficiente para convencer a un conductor parisino de venirse a trabajar a un lugar refundido en el Nuevo Mundo del que él nunca había escuchado. Y además se trajo consigo una buena cantidad de gasolina. Tanto el combustible como el conductor como el carro desarmado en partes fueron cargados a lomo de mula desde el puerto hasta la cordillera y llegaron a Medellín a finales de octubre. El burro de oro había cumplido su sueño. Después de ensamblarlo, llenarle el tanque y subir al conductor, los medellinenses se convirtieron en los primeros colombianos en escuchar cómo suena un motor en marcha, y los cronistas escribieron que muchos salieron corriendo despavoridos. Varios estaban en la misa y quedaron asustados, al punto de que el padre tuvo que salir a echarle bendiciones a lo que él consideró como un engendro del demonio, un carro fantasma capaz de moverse sin caballos.
A solo 25 kilómetros por hora, Amador y el conductor recorrieron las calles de Medellín hasta que el combustible y las condiciones técnicas se los permitieron. Y esta vez sí, muchos se dieron cuenta de que tal vez Amador no era un loco extravagante, sino el mensajero de un mundo que nos estábamos privando de conocer por motivos políticos. Pero esa felicidad duró muy poco, porque ese mismo octubre de 1899 estalló la Guerra de los 1000 días. El de Dion Botton se quedó guardado en una parte cubierta de alguna finca de Amador y se fue oxidando y dañando por años, mientras que 100.000 colombianos morían en los campos de batalla o huyendo de las balas o de física hambre. Al final de la guerra, los rebeldes que decían defender el libre cambio, oponerse a los terratenientes y defender la independencia del Estado frente a la Iglesia, entregaron sus banderas y se unieron al gobierno, permitiéndole a los ganadores que entregaran una parte enorme de nuestro territorio que además representaba nuestro mayor proyecto de infraestructura y nuestra mayor oportunidad de desarrollo económico. La crisis fue tan grande que el segundo automóvil solo pudo llegar a Colombia 8 años después de terminada la guerra, gracias a que los 30 empresarios más ricos de Medellín hicieron una vaca para traerlo. Con el paso de las décadas, la gente del campo también empezó a utilizar estas bestias a motor para mover sus cargas y traer sus insumos, ingeniándoselas de mil maneras para abrir camino entre la geografía más difícil del continente. Hacia el final del siglo, el automóvil ya era una herramienta de transporte, trabajo y esparcimiento generalizada. Hoy sigue siendo el medio de transporte preferido por todas las clases sociales, según encuestas que también muestran que sigue habiendo interés y mucho beneficio en adquirirlos. Un siglo y cuarto después, al automóvil todavía se le persigue, se le estigmatiza y se le señala, pero para millones de familias colombianas sigue siendo la única forma de comprar un sueño y acercarse al futuro.